consideramos de que esas declaraciones no se han realizado en acto de servicio, de ninguna manera, y para eso tenemos suficientes evidencias. Pero vamos a escuchar primero a John Torres, que es padre de este policía, pero que al mismo tiempo es su abogado. No sé si lo tenemos al abogado Torres ya en la línea. Bien, doctor Torres, por favor, díganos usted, sitúenos en el tema y díganos cuál es el estado de la cuestión, en qué se encuentra hoy día. Entiendo que había una suspensión de una audiencia que había, pero díganos usted qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo ahora. Muchas gracias, señor periodista. Un saludo cordial al país en conjunto. Efectivamente, respecto al tema, mi hijo John Torres, el día 9 de enero del año en curso, venía prestando sus servicios en el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de aquí, de la ciudad de Juliaca, y ese día, como es de conocimiento del país en su conjunto, ocurrieron graves hechos que fallecieron un promedio de 17 personas y quedaron heridos, obviamente varias personas con heridas o lesiones graves y algunos también lesiones leves, ¿no? Y al día siguiente, particularmente mi hijo renuncia sustentando en su escrito de renuncia que se habían producido graves afectaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y obviamente este escrito lo realiza y lo presenta en mesa de partes de su comando, ¿no? A quienes en el momento de recibir, obviamente primero consultaron si van a recepcionar o no este escrito de renuncia y finalmente se autorizó el escrito de renuncia y en ese momento prácticamente mi hijo se retira hacia su domicilio con el cargo que ha recibido. Posteriormente, Jorge, lo que ocurre es, después de 20 días aproximadamente, mi hijo decide poner en conocimiento de la ciudadanía de su renuncia, ¿no? Indicando las razones de su renuncia del escrito e invoca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y de esa grabación, subido a su TikTok, y efectivamente inician las investigaciones tanto a nivel de proceso administrativo disciplinario como también en la Fiscalía Militar. Fundamentalmente en esta última se le apertura por 3 delitos: deserción, ofensas al superior y desobediencia. El estado del proceso, obviamente la Fiscalía Militar, es decir, en este caso Fuero Militar, solicita la prisión preventiva que tenía que haberse llevado en esta semana que viene transcurriendo, la misma que se ha suspendido por no participar la Presidenta de la República o su representante en la audiencia de control de la formalización de la investigación preparatoria. A raíz de la inconcurrencia y que no había regresado la cédula de notificación, obviamente se suspende la audiencia también de prisión preventiva señalado para esta semana y hasta la fecha no nos notifica todavía con una nueva reprogramación. Es el estado actual que se encuentra esta investigación. Bien, doctor Torres, algunas preguntas para poder discutir un poco el tema. ¿Había necesidad de que su defendido, su hijo, pero en este momento su defendido, tenga que manifestar públicamente lo que ya había comunicado a su comando? Yo entiendo que las fuerzas policiales, las fuerzas militares, a ser castrenses, tienen no solamente ciertos códigos que tienen que respetarse, como son efectivamente el respeto al superior, el silencio ante este tipo de cosas, y no me refiero al silencio de quedarte callado, sino que cuando ya hay una comunicación con un superior, esto pues no debe ventilarse. ¿No cree usted que ha habido o que habría habido quizás un exceso por parte de Torres y Ataco al publicar esto en las redes sociales? ¿Cómo lo evalúa usted esto como abogado? ¿O considera que eso es normal y que eso está permitido para alguien que ha vestido uniforme? Porque su hijo, no, su defendido, ha vestido uniforme hasta hace poco.
Mira, es necesario efectivamente también señalar en este extremo que me pregunta al país también en el sentido de que él realiza sus declaraciones en atribución a un derecho que le asiste, esto es la libertad de expresión o de opinión previsto en nuestra Constitución, y lo realiza como un ciudadano civil. Es decir, él se considera un ciudadano civil desde el momento que presenta su renuncia por escrito. Doctor, si habían transcurrido. Doctor, un momentito ahí, perdóneme la digresión. Mire, él no era un ciudadano civil todavía, porque él había presentado su renuncia. No había sido dado de baja aún. Entonces, situémonos ahí. ¿Podía o no podía? Él dice que él se sentía un ciudadano civil. Pero vamos a poner el caso. Yo soy capitán del ejército, presento mi renuncia. Yo sigo siendo capitán y sigo siendo miembro de las Fuerzas Armadas hasta que mi comando no me dé de baja o no se me otorgue la baja. Entonces, continúe usted, pero hay que situarnos ahí. Él podía manifestarse como un ciudadano más, aún siendo parte de las fuerzas policiales. Mira, el Tribunal Constitucional en algún pronunciamiento, como se tiene como un antecedente jurisprudencial, los delitos de función, dice, para que una persona cometa delitos de función, ya sea militar o policial, se requiere 3 presupuestos, y los cuales, Jorge, en forma brevísima te voy a mencionar 2. El tribunal decía: el hecho debe ser cometido por un agente en situación de actividad, 1. Y 2, la conducta imputada debe ser cometida en ejercicio de las funciones policiales, es decir, dice, ¿no?, en acto de servicio. El día 9, mi hijo se encontraba en servicio. Pasaron más de 20 días, había renunciado, y el día 31 de enero ya no se encontraba en servicio. Por lo tanto, esa expresión lo realiza cuando no estuvo de servicio, ya no estaba, y era una persona que había renunciado. De modo que hay que entenderlo clarísimo, porque esta situación que todavía hay que sacar todavía una resolución, hay que esperar todavía, mientras eso, todavía eres efectivo policial, no es tan cierto. Eso es una interpretación literal que podemos entender. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ya había esclarecido en ese momento cuando se trata de un delito de función. Por lo tanto, hay que ser absolutamente concluyente. La resolución que da de retiro o de baja al efectivo policial es una mera formalidad. Revisemos el antecedente, por ejemplo, del ministro del Interior, que en su momento venía ejerciendo como fiscal en un lugar determinado y inmediatamente renunció, y al día siguiente ya estaba juramentando como ministro del Interior. Entonces, esta persona también no ha cometido ningún delito, ¿no? Porque el tema de la renuncia, la formalización, es simplemente una cuestión de trámite que días posteriores seguramente se va a darse, pero de ninguna manera podría implicar la comisión de estos 3 delitos. Doctor, hay un supuesto cuando uno es funcionario público que está embestido justamente por el cargo. Un policía es policía hasta que no esté, y esto es una opinión que obviamente la pongo para el debate, pero sigue siendo policía hasta que no tenga una resolución de baja. Está embestido todavía del cargo. O sea, él, en el momento que hace las manifestaciones que usted menciona, todavía pertenecía al cuerpo de la Policía Nacional. No sé si para este momento ya tuvo o tiene su resolución de baja, pero en el momento que usted menciona, él todavía pertenecía al cuerpo de la Policía Nacional. No podemos minimizar un trámite como algo nimio o algo que es un mero trámite. No, porque pertenecer a un organismo castrense como la Policía Nacional no es algo pues que uno hoy en la tarde me da una fiebre y yo decido renunciar y ya mañana ya no soy policía. ¿Por qué? Porque yo ya presenté mi carta. No es tan simple. Por ejemplo, un funcionario público presenta ante su superior su renuncia, y hasta que esta renuncia no tiene una aceptación con una resolución o con una publicación en el diario oficial,
esta persona sigue teniendo el cargo. Pero doctor, para poder continuar con la conversación, vamos a ir a la pausa y yo le pido que esto que hemos tocado en este momento lo continuemos luego de la pausa. Estamos en la línea aún con el doctor Torres, que es el abogado de un suboficial de la Policía Nacional, bueno, renunciante a la Policía Nacional, el suboficial Torres Yataco, que renunció luego de los actos violentos que sucedieron en el aeropuerto de Juliaca, pero que él presentó su carta de renuncia y hasta ahí todo iba, digamos, de acuerdo a norma. En algún momento el comando le iba a otorgar una resolución de baja, con lo cual quedaba pues él ya como un ciudadano efectivamente libre de la actividad policial. Pero en ese interín, al parecer en que todavía no había salido esta resolución de baja, él hace una manifestación pública esgrimiendo esta renuncia y haciendo, digamos, una crítica política, una opinión política. Entonces su comando consideró esto un acto lesivo a la institución y lo ha denunciado por cargos de desobediencia, abandono de cargo y ofensa superior. Naturalmente, el suboficial Torres Pacheco ha recurrido a un abogado, en este caso es su señor padre, el doctor Torres, con quien nos encontramos en la línea. Y vamos a continuar la conversación con él. Doctor, adelante con la respuesta a la pregunta que le formulé hace un momento. Bueno, mira, estimado Jorge, la verdad es como usted decía, es una opinión suya, ¿no es cierto? Y está sometido a un debate. Seguramente en el trámite del proceso se va a debatir con mayor detalle el tema jurídico penal de la situación de mi patrocinado. Obviamente que sí, pero nosotros, de hecho, consideramos de que esas declaraciones no se han realizado en acto de servicio, de ninguna manera, y para eso tenemos suficientes evidencias. Tampoco existe una norma prohibitiva que diga, oiga, presenta tu renuncia si necesariamente tiene que estar al servicio hasta que por lo menos salga tu resolución. No existe una norma en ese sentido tampoco, de modo que nuevamente invoco los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, cómo hay que entenderlos aquellos delitos de función. Correcto. Doctor, en este momento el suboficial Torres Yataco ya tiene una resolución de baja o aún no tiene esa resolución en sus manos. Bueno, aún no, todavía no hemos sido notificados, sin embargo hay que señalar que obviamente hay una confusión, entiendo yo, en la institución policial. Ellos han preferido aperturar procesos administrativos disciplinarios y seguramente lo que pretenden es en lo futuro obtener, ¿no?, darle de baja por medida disciplinaria. Entiendo yo, va a ser en ese sentido, pero veremos cómo afrontamos. Finalmente esta situación seguramente empeora los casos, espero que no sea así, llegará pues a manos de pronto del Tribunal Constitucional o en su defecto, obviamente también de pronto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso ya veremos en su momento, pero lo cierto del caso, nosotros consideramos absolutamente injusto este inicio del proceso penal. ¿Usted piensa que esta solicitud de baja del suboficial Torres Yataco no se va a otorgar producto de este, digamos, inicio de un proceso contra él? O sea, que esta quedaría suspendida hasta que de manera ulterior se otorgue a modo de baja o a modo de aceptar, digamos, su renuncia, que por supuesto siempre va a conducir a una baja. Por supuesto que no es lo mismo irse de una institución como la policía, dado de baja por medida disciplinaria, que a propia solicitud. Por supuesto que hay una gran diferencia. Doctor, le deseo el mejor, digamos, de los éxitos en la defensa del suboficial. Creo que tiene usted argumentos para esa defensa. Y respecto de la prisión preventiva, para concluir, ¿se cumplen los supuestos para una eventual prisión preventiva del suboficial Torres Yataco o
o no se cumplirían? Permítame señalar, Jorge, de que dichos presupuestos establecidos en la norma, estos graves y fundados elementos de convicción, el peligro procesal, la prognosis de la pena, son presupuestos que se van a debatir en su momento en audiencia, que seguramente ya nos van a notificar. Obviamente a criterio, nuevamente repito, de la defensa. Nosotros consideramos que no concurre, pero esta situación, estos fundamentos, lo daremos a conocer con mayor detalle en dicha audiencia. Esperamos que el juez militar, con toda la independencia que tenga, aún todavía confiamos, y meritúe los presupuestos y acoja, obviamente, nuestra tesis que vamos a nosotros plantear y en su momento rechace esta medida de prisión preventiva, porque lo que se trata es encontrar soluciones, obviamente, en este caso, soluciones en el sentido de que, nuevamente repito, de que la renuncia y consecuentemente o posteriormente haberse pronunciado, para nosotros no implica un delito de función. Muchísimas gracias, Bien, Jorge. era el doctor John Torres.